Bueno, pues dijo un presidente en los Estados Unidos bastante más sabio que el que tienen ahora lo siguiente: creo que la palabra de Dios es el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y yo no tengo claro si es el mayor regalo que nos ha dado, porque también tenemos el regalo de su Hijo Jesús. Lo que sí sé es que la palabra de Dios está llena de consejos, de advertencias, de sabiduría, para que nuestro andar diario sea mejor, para evitarnos ciertos sufrimientos y para evitar tener que lidiar posteriormente con las consecuencias del pecado. Y normalmente estudiamos mucho el Nuevo Testamento y hablamos mucho de las cartas que se escribía a la Iglesia, a creyentes como nosotros, pero nos olvidamos de que la Biblia está llena de historias de hace muchos años, de personas que tenían experiencias directas a las que Dios les habló de forma directa como consecuencia de lo que debían de hacer o como consecuencia de lo que hicieron. Y debemos estudiar a estas personas, debemos estudiar sus fortalezas, sus debilidades, porque son personas como nosotros, y ver que si el Señor tenía algo para enseñarles a ellos, también lo tiene para nosotros. Es la tercera vez que me presento delante de vosotros para hablaros del profeta Samuel. Yo me gustaría hacerlo sobre un pasaje que tenemos en 1 Samuel, en el capítulo 17. Solamente vamos a leer 6 versículos. 1 Samuel 17, versículos del 1 al 6. Y os pongo un poco en contexto. Samuel se hace mayor, deja de juzgar al pueblo de Dios y le suceden sus hijos, pero la verdad es que no lo hacen muy bien, así que el pueblo le solicita tener un monarca como todas las naciones que están a su alrededor. Y Dios le dice: yo te voy a decir quién es el ungido para que sea monarca, para que sea rey sobre mi pueblo. Por tanto, Dios elige a Saúl y Samuel es el encargado de ungirle. Pero, como bien sabéis, Saúl se apartó de los caminos del Señor. Ofreció holocausto a Dios en lugar del sumo sacerdote, porque se puso nervioso y temió que la gente desertara antes de combatir contra los filisteos. Y desobedeció una orden muy concreta de acabar con todo lo que tenía que ver con los amalecitas. Así que Dios decidió quitarle el trono. Y este pasaje que vamos a leer hoy está en este contexto, ¿vale? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16, no 17, versículos del 1 al 6. 1 Samuel 16. He escuchado por ahí un murmullo y me he dado cuenta que estaba equivocado. Y dice el versículo 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dije Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Eliab era el hijo mayor de Isaí, y Eliab debía ser un chico de buen parecer, porque en cuanto Samuel lo vio, dijo esto: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en esta mañana me gustaría solo meditar en este versículo, de ahí viene la confusión. Es 1 Samuel 16 del 1 al 7, no 1 Samuel 17 del 1 al 6. Y dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Podemos dejar ese versículo ahí puesto? Solamente el versículo 7. Si no lo tenéis aquí y lo tenéis delante, miradlo con calma este versículo. Solamente este versículo. Este versículo lo he contado 3 veces, las palabras. Tiene 46 palabras, ¿vale? Pero me gustaría que de las 46 palabras que hay ahí, tomes tu tiempo y pienses cuál es la palabra que destaca por encima de todas las demás. No me contestéis, pensarlo, leerlo, mirarlo. ¿Todos tenéis una opinión ya? No hemos podido ponerlo, bueno, lo habéis visto en vuestras Biblias. Todos tenemos una opinión ya formada de cuál puede ser la palabra que destaca por encima de los demás. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer algo diferente. La idea es que cuando yo diga la de 3, todos digamos esa palabra, sin miedo. No pasa nada. ¿Vale? Es importante. Esto es como las películas en las que los 2 policías desactivan la bomba y van a cortar el cable al mismo tiempo. Hay que ponerse de acuerdo si es 1, 2 y lo decimos, o es 1, 2, 3 y lo decimos, ¿vale? Sí, solo una palabra. Y lo decimos en alto, sin miedo. No pasa nada, ¿vale? 1, 2, 3 y lo decimos. ¿Os parece bien? ¿Vale? Venga. 1, 2, 3. Vale, he escuchado por ahí, mira y corazón. Bien. Bueno, pero que hay cierto consenso. Bueno, pues hice esta prueba con Lidia y me dijo exactamente lo mismo. Mira y corazón, pero yo en esta mañana os quiero hablar de la palabra corazón. La palabra corazón aparece casi 900 veces en toda la palabra. Hemos dicho varias veces que cuando una palabra se repite tanto es porque es importante. Pero quiero llamar vuestra atención a que aquí corazón no es el órgano que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. No es ese órgano que nos mantiene con vida, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Tiene un significado que va más allá de lo que tiene solamente que ver con lo físico. Y esto me ha hecho pensar en que desde la antigüedad el ser humano separaba lo que era la parte del cuerpo y la parte de la mente. Algunos piensan que el ser humano se divide obviamente en parte material e inmaterial, y que lo que no es el cuerpo, la parte espiritual, es el alma. Otros piensan que no, que tenemos alma y espíritu. Algunos teólogos incluso piensan que el alma y espíritu es la misma cosa, aunque eso también entra en conflicto con un versículo que leímos hace poco de Tesalonicenses, que él pide que guardemos nuestro ser, que el Señor guarde todo nuestro ser y habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero eso sería complicado de tratar para mí, es un día que lo trate Javier, que seguro que sabe mucho más de esto, porque los filósofos ya discutieron sobre estas cosas. Lo que quiero que sepáis es que cuando está hablando de corazón Dios aquí a Samuel, le está hablando de esa parte inmaterial del ser humano, de lo que es el alma de esta persona. La lección que tenemos en este versículo de la que yo os quiero hablar en esta mañana es que Dios no mira lo que mira el hombre. Esa es la lección que yo quiero que tengamos esta mañana en cuenta y que nos quedemos con ella. Lo que mira el hombre es lo que tiene delante de sus ojos, generalmente las apariencias. Lo que mira a Dios es el corazón, lo que la persona es interiormente, lo que de verdad importa. Y aunque esta es la lección, para mí tiene una lección más añadida, que es la que recibió Samuel. Porque cuando pienso en la relación tan estrecha que tenía Samuel con Dios, desde que su madre le pidió a Dios poder tener un hijo, él ya fue consagrado a Dios. Ella le dijo a Dios en esta oración: no pasará navaja sobre su cabeza, según el voto de los nazareos, que podéis ver en el número 6. Yo pienso en su dedicación a Dios, cómo Dios desde jovencito le utilizó para ministrar en el templo. Dice 1 Samuel 3 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sumo sacerdote.
en su consagración, en cómo Dios le usó para transmitir un mensaje al pueblo que llevaba tiempo que no escuchaba, porque nos dice 1 Samuel 3 que era un tiempo de reposo y de silencio. Cómo durante 40 años juzgó a Israel y cómo fue el primero que tuvo que ungir a un rey, a Saúl y después a David. Me llama mucho la atención y pienso en Samuel, en el celo que tenía por los asuntos de Dios. Cuando Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que tiene que acabar con todos los amalecitas, llegan a la batalla, luchan, los vencen, pero Saúl decide quedarse con una parte para él. ¿Sabéis lo que hizo Samuel? Llegó, lo vio y no solamente le dijo a Saúl lo que algunos consideran el texto más importante de este libro, el versículo que tenemos en el capítulo 15, cuando le dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No solamente le dijo eso, sino que él acabó el trabajo. Os invito a que lo leáis y que sepáis qué hizo exactamente. La intimidad que tenía Samuel con Dios era muy especial. Sin embargo, pese a todos los años que Samuel había caminado con Dios, Dios tenía una nueva lección para Samuel. Y para mí esto es importante porque creo que algunas veces nos olvidamos de que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y lo puede manifestar de diferentes maneras. No tiene que ser a través de un gran predicador. Puede ser a través del testimonio de un niño. Puede ser a través de una historia, una anécdota de un anciano. Puede ser a través de una oración, a través de una canción. Pero el Señor siempre tiene algo nuevo para ti. No lo sabemos todo. Y es que hay veces que hay creyentes que viven vidas como si el Señor no tuviera más que enseñarles. Y aunque en su foro externo vean proclamando humildad, en su foro interno no están preparados ni aceptan que Dios tenga algo que enseñarles. Por tanto, cuando nos presentamos ante su palabra, debemos tener una actitud humilde y dispuesta, porque Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y en esta mañana, igual que tenía para Samuel, para nosotros, quiere que prestemos atención en este aspecto. Lo que mira el hombre y lo que mira Dios. Como hemos dicho, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿qué es exactamente lo que mira el hombre? Pues el texto dice que lo que tiene delante de sus ojos, las apariencias. Acompañadme por favor a Isaías 55, versículos del 8 al 9. Y vais a decir, esto no tiene nada que ver con mirar las apariencias, ni con lo que está delante de los ojos, pero tiene su sentido que leamos este texto. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice Dios a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Es obvio que nosotros cuando tenemos a alguien delante, miramos lo que mira el hombre. Pero debemos tener el deseo de mirar igual que mira Dios. Anhelar los pensamientos que tiene Dios y no nuestros pensamientos. Y dice el profeta en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pon distancia entre tu cabeza y los cielos. Y esa es la diferencia que hay entre cómo mira Dios al hombre y cómo le miramos nosotros. Nosotros miramos según las apariencias. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Juzgamos según las apariencias. Lo dijo el Señor Jesús en la carta en el Evangelio de Juan. Y llamó nuestra atención también que a veces intentamos guardar las apariencias. Y en concreto esto se lo dijo a los fariseos. En Mateo 23, en el versículo 27, fue muy duro con ellos. Y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Lo más grave no es que nosotros algunas veces nos fijemos en las apariencias. Creo que todavía es más grave que nos preocupe que la gente se haga una idea de nosotros por las nuestras, por nuestras apariencias. Y todavía peor es que en ocasiones tratamos de guardar las apariencias con Dios también. Podemos engañar a muchos mucho tiempo. No podemos engañar a todos todo el tiempo. Pero hay alguien a quien no vamos a poder engañar nunca, que es a Dios. Y Él conoce de verdad lo que hay en nuestros corazones. Y lo demás no le importa, lo desecha. Por eso es tan importante centrarnos en el segundo punto, que es lo que mira a Dios. Dios mira a nuestro corazón. Y esto cuando yo lo leo me produce mucho ánimo, mucho gozo. Porque pienso que cuando yo hago las cosas de corazón, de verdad, el Señor lo sabe. Y por otras cosas, o por otra parte, las cosas que a mí me avergüenzan de mi apariencia, de cómo soy, etcétera, pues me consuela saber que Dios no me mira así. Pero también tenemos que acudir a la responsabilidad de saber que Dios está mirando nuestro corazón, lo que somos de verdad. Por eso, me gustaría que tuvieras en cuenta estas tres cosas, que las voy a repasar varias veces en esta mañana. Primero, debemos ser conscientes de la naturaleza de nuestro corazón. Segundo, tenemos que esforzarnos por protegerlo. Y por último, no podemos olvidar que es donde Dios mira. Estas tres cosas. Ser conscientes de la naturaleza de nuestro corazón, esforzarnos por protegerlo y no olvidar que es donde Dios mira. Lo primero, para mí, lo más importante es que debemos ser conscientes de la naturaleza de nuestro corazón. Jeremías dice en el capítulo 17, en el versículo 9, un versículo que seguro que habéis escuchado alguna vez. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando parece que ha terminado, añade y dice, y perverso. Así que tengo una mala noticia para vosotros. No tenéis un buen corazón. Yo tampoco lo tengo. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, como podemos ver en Génesis en el capítulo 1. Pero Dios no tiene forma humana. Por tanto, ¿cómo podemos entonces haber sido creados a imagen y semejanza suya? Pues a mí hace muchos años me lo explicaron de esta manera. Me dijeron, imagínate que sales a la calle en un día que hay luna llena y vas andando por el campo y la luz de la luna se proyecta sobre tu cuerpo. Eso hace que en el suelo haya una imagen. Viendo la imagen, si yo os pusiera una foto de la imagen, posiblemente no sabréis que soy yo. Pero seguro que sí sabéis identificar que es una persona, que no es una moto, que no es un patinete, que no es una caja de herramientas. Sabéis por esa imagen que se proyecta, sobre quién se proyecta. Y como seres humanos compartimos de forma imperfecta y finita la naturaleza divina. Hay una serie de atributos que Dios ha puesto en nosotros, como el amor, la justicia, la santidad o la sabiduría. Estos atributos son aspectos del carácter de Dios que podemos imitar y manifestar en nuestras vidas. Por tanto, están dentro de nosotros, están ahí, en nuestro corazón. Pero en nuestro corazón también está el pecado, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es así. Y me gustaría que meditáramos para reforzar esto en dos historias. Algunas veces una persona habla mucho, pero una historia, una ilustración, consigue que nos quedemos con la idea que queremos transmitir.
La primera la tenemos en Éxodo 4 y es la historia de dos hermanos. No lo vamos a buscar. Caín y Abel. Casi todos conocemos la historia de Caín y Abel. Es una historia muy conocida. El contexto de los versículos que voy a leer nos dicen que ambos hermanos presentaban sacrificios a Dios y que Abel se esmeraba en hacer esos sacrificios y que su ofrenda agradaba a Dios. Sin embargo, la de Caín no le gustó a Dios. Y dice que Caín, con su ofrenda, como a Dios no le gustó, se ensañó. Algunas traducciones dicen que él se cebó, se encarnizó, se irritó en gran manera y decayó su cara, se entristeció. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quería decirle Dios a Caín cuando le dijo: el pecado está a la puerta? El pecado yace a la puerta y te codicia, dice la Biblia de las Américas. El pecado te acecha como una fiera lista para dominarte, la Nueva Versión Internacional. O Dios sabe hoy, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. El pecado está ahí. Somos nosotros los que debemos decidir si manifestar los atributos de Dios que están en nuestro corazón o dejar que el pecado tome la fuerza y dé el primer paso. Otra historia la tenemos en 2 Samuel 11, una historia todavía más conocida. 2 Samuel 11, los versículos del 1 al 4. Habla del rey David y de Betsabé. Y dice que en la primavera, la época en la que los reyes salían de campaña, David estaba en su palacio. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por las terrazas de la casa real de su palacio y vio desde allí, de un balcón, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Cuantas más veces leo esta historia, más pena me da. Es una tristeza que algunas veces me conmueve. Porque tenemos el testimonio de la vida de David. Sabemos lo que Dios dijo de David. Sabemos la relación que tenía con él. Y cómo por una cosa que empezó como algo aparentemente sin mala intención, cómo terminó y las consecuencias que tuvo. Dice el texto que era la primavera. Y el texto nos indica que David estaba en el lugar que no debía estar, porque debía estar en la batalla. Pero ese día debe ser que David no tenía ganas de salir a batallar. Entonces se quedó en su casa. Y podíamos hablar de todas estas cosas, de el peligro que tiene el estar ocioso, el peligro de no estar en el lugar donde debemos estar. Pero a mí me gustaría centrarme en lo que estoy hablando, que es en la naturaleza de nuestro corazón. Este rey David es el mismo que en Hechos de los Apóstoles se nos recuerda las palabras del profeta Samuel, cuando Dios le dijo: he hallado un varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Todos sabéis lo que sucedió después y las consecuencias que tuvo el pecado de David. Lo que no sé si nos paramos a pensar en la forma tan sutil en que empezó. Él se quedó en un balcón
mirando a una mujer que era muy hermosa. Y de ahí se desencadenó todo. Después David escribió el Salmo 51. Es un salmo muy conocido. Seguro que lo habéis leído, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, algún versículo. No lo voy a leer todos, voy a leer algunos. El versículo 1, David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, de esta maldad que hay en mi corazón y que había también en el corazón de David. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. David estaba diciendo, sé que soy pecador y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado. En mi corazón hay maldad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo importante que era la comunión que tenía con Dios y no quería que el Espíritu Santo se apartase de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por tanto, David sabía que su corazón no era un buen corazón. David conocía la naturaleza pecadora de su corazón y sabía la necesidad que tenía de Dios. Pero, por un pequeño resquicio que dejó abierto, el pecado se hizo fuerte y tuvo las consecuencias que tuvo. Para los que os gustan las películas, a mí me gusta mucho la trilogía del Señor de los Anillos. La segunda parte de la que más me gusta, la película se llama Las dos torres. Allí tenemos la eterna lucha del bien y el mal. La única manera de que el mundo continúe es que los hombres que defienden su territorio, que defienden la paz, vivir en libertad, puedan defenderse de la maldad. Y están allí luchando, batallando con mucho coraje, defendiéndose como pueden con los arqueros. Y de repente uno de los muy malos, uno de los orcos, coge una antorcha y se dirige hacia un pequeño agujero que hay en medio de la fortaleza. Es una pequeña grieta, muy pequeñita. Pero el objetivo de ese soldado del bando enemigo es penetrar para hacer explotar la antorcha que tiene. Y cuando consigue entrar por ese pequeño agujero y detona la antorcha, toda la fortaleza cae. Y lo que habían conseguido hasta ese momento defender es tomado por los enemigos. Debemos preocuparnos exactamente igual por nuestro corazón. Una pequeña brecha hará que el pecado tome el control. Debemos tener cuidado con lo que entra en nuestro corazón y protegerlo. Y creo que algunas veces nos tomamos poco en serio las amenazas del enemigo. Pensamos que son cosas sin importancia. Si esto no tiene nada, si tampoco es para tanto. Y el enemigo poquito a poquito va tomando posesión hasta que cuando damos cuenta nuestra fortaleza cae. Proverbios 4 da una serie de consejos. Son consejos de sabiduría. El título, que no es oficial, pero que aparece en el encabezado, es el consejo paternal. Son las palabras de un padre para su hijo, con la inspiración del Espíritu Santo sobre el hombre más sabio de aquel tiempo, Salomón. Y dice así: oíd, hijos, de la enseñanza de un padre, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Retenga tu corazón mis razones. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Retén el consejo, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos, guarda tu camino y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y he dicho que me gustan las películas estas medievales, pero las películas que más me gustan son las de los espías y las de los agentes especiales. Son personas que siempre saben lo que tienen que hacer. Saben de todo, nunca se ponen nerviosos. Lo hacen todo de forma meticulosa, son sacrificados.
y ellos saben el trabajo que tienen que hacer, lo hacen en el tiempo preciso. Pero cuando más me gusta es cuando mandan a uno de estos agentes a que tiene que hacerse con cierta información muy confidencial. Podéis ver toda la saga de Misión Imposible, que va muy bien para esto. Le mandan a una sala acorazada que tiene detector digital, escáner de retina. Algunos tienen una contraseña que no se puede descifrar con un montón de dígitos. Te pueden reconocer hasta la forma del andar en una película, ¿eh? Es increíble. Y algunas veces solamente para guardar un pequeño pendrive, ¿eh? Chiquitito. Eso es lo que está ahí dentro. Imagínate tu corazón. Tú lo deberías guardar exactamente igual. Todo lo que esté a tu alcance debería estar guardando tu corazón. Todo. Todos tus medios, tu tiempo, tu relación con el Señor. Invertir en proteger tu corazón. Hacer un vallado alrededor de él. Y no permitir que nada que no sea de Dios penetre ahí dentro. Nosotros debemos proteger nuestro corazón exactamente igual que vemos que hacen en estas películas. Y por último, después de ser conscientes de la naturaleza de nuestro corazón, después de tener cuidado con lo que entra en él, de preocuparnos por protegerlo, debemos tener en cuenta y no olvidar nunca que ahí en nuestro corazón es donde Dios mira. Ahí es donde Dios mira. Y esta semana pensaba en una ilustración que pudiera ser buena para hacernos pensar en esto. Y me imaginaba, imaginaros que hoy con los anuncios Magnolia nos dice que el domingo que viene vamos a tener una visita muy especial. Sabéis que los reyes vienen bastante a Alcalá de Henares, ¿no? Generalmente cuando hay algún evento que tiene que ver con el Instituto Cervantes. Nosotros un día paseando por Alcalá de Henares íbamos a Comelia y yo y vimos a nuestro monarca. Puede ser que para ti no tenga sentido que tengamos un monarca o que no le des el reconocimiento que otros le den. Pero seguro que entiendes que es una persona importante y que si viniera aquí a vernos la semana que viene, pondríamos de nuestra parte porque esto estuviera lo mejor posible. Nos juntaríamos, las personas que se encargan de la limpieza, las que nos encargamos del sonido, las personas que se encargan de recoger un poco la intendencia y dirían, vamos a ver, este tubo que está aquí queda un poco mal, ¿no? Esta encimera, o sea, esta tarima, a lo mejor podemos poner algo para que no suene de esta manera. Ese piano que está tirado en el suelo lo vamos a quitar, lo vamos a limpiar todo. ¿Y cómo vendríamos ese domingo al culto? Vendríamos con lo mejor que nos podemos poner. Intentaríamos estar preparados para ese momento. Pues piensa igual en cuando Dios te mira. ¿Cómo está tu corazón cuando Dios te mira? ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? Dice Tesalonicenses 2, la primera carta a la iglesia de Tesalónica, en el versículo 4, que todas las cosas que hablaron, todo lo que les dijeron, fue para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Proverbios 17 también nos dice que los metales preciosos se purifican bajo un calor inmenso y que el corazón del creyente se purifica por el calor de las pruebas que Dios envía. Es obvio que van a venir pruebas a nuestro corazón, porque Dios va a mirar ahí y nos va a probar. Él prueba nuestros corazones. Allí es donde Él mira. Así que para terminar, hacemos un repaso, que nunca es tarde para una nueva lección. Si hubo tiempo para Samuel, también hay tiempo para nosotros. La lección es que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, las apariencias. Dios mira el corazón. Por tanto, debemos, primero, ser conscientes de la naturaleza de nuestro corazón. Segundo, esforzarnos por protegerlo. Y tercero, nunca olvidar que es donde Dios mira. Esas tres cosas. Y para esta semana, si os queda tiempo, me gustaría que pensarais
en estos dos puntos. Hay algunos que lo apuntan, si no lo podemos poner luego en el chat para que lo penséis en esta semana. Dos cosas. La primera, ya es momento de que empieces a pensar en lo que estás pensando. ¿Vale? Lo repito. Es el momento de que empieces a pensar en las cosas que piensas. Piensa en las cosas que piensas. Segundo, debemos intentar imitar los atributos de Dios presentes en nosotros. El carácter de Dios está en nosotros, somos imagen y semejanza suya. Y hay atributos como el amor, la santidad, la justicia, que están ahí y que debemos intentar que sean más grandes en nosotros. Lo haremos a través de la influencia del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y conseguiremos que cada día Él crezca más en nosotros y que nosotros cada día menguemos un poquito más. Pues que así sea, que el Señor nos ayude y nos guarde. Amén.